Gracias damos a Dios por este momento, esta oportunidad. Él nos da el tiempo, Él permite que tengamos un tiempo en nuestras vidas. Por medio de ese tiempo aprendemos, o Él nos enseña verdades, nos enseña aquellas cosas que Él quiere para nosotros y nos da la oportunidad de que nosotros decidamos si las queremos o no. Hoy es un día donde vamos a hablar de una persona, una joven, que le hizo caso a Dios. Y el tema de este estudio, de este tiempo, junto a ustedes, es bienaventurada la que creyó. Y quisiera pensar en un momento, que pensáramos en un momento, que una creencia común entre nosotros los seres humanos es que si Dios nos bendice, Dios nos va a librar de todo, de que no vamos a tener ningún problema, no llegará ningún dolor, ninguna aflicción, ninguna situación difícil o que no nos agrade. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la bendición de Dios está sobre aquellos que le conocen, le aman, le temen, y hay una bendición general para todo ser humano, aun cuando ese ser humano no conozca a Dios, mucho más, que se rebele contra Dios. Cristo nos enseñó que la lluvia, el sol, bendiciones que Dios da al mundo entero, están sobre nosotros, nunca se desvían, porque Dios es amor. Pero hay bendiciones específicas que Dios trae a nuestras vidas porque el propósito de Él, la voluntad de Él para nuestras vidas, es que reconozcamos que Él hace planes de bien y no de mal, para darnos, como Él mismo dice, un futuro y una esperanza que no es posible imaginarla a nosotros. Está en el corazón de Dios. Pero creerle a Dios nos permite insertarnos en ese propósito divino. La persona de la cual vamos a hablar hoy es esa joven conocida por millones y millones de personas, cuyo nombre era María. Ella y su novio José tenían planes. Esos planes los habían acordado y estaban trabajando sobre ellos para llegar al momento. Ese plan final era tener esa boda que ambos anhelaban. Dice la palabra de Dios que ese plan iba caminando y estaban en esa etapa del noviazgo antes del matrimonio, que se llamaba entre el pueblo de Israel desposorio. Ese tiempo significaba que el día que celebraron públicamente para sus familiares, sus parientes o para amigos, el día que celebraron esto, dice la palabra de Dios, que en ese momento entraron a esa etapa que se llamaba desposorio. Y eso significaba que a partir de ahí, hasta un año, solamente hasta un año, tenían la oportunidad o era el tiempo de celebrar esa boda. Así que iba muy avanzado lo que ellos tenían, ese sueño, esa ilusión. Sin embargo, un día sucedió algo inesperado para ambos, pero especialmente para María. La palabra de Dios dice, cuando leemos Lucas capítulo 1, que ella tuvo una visitación celestial, un ángel de Dios, enviado por Dios directamente a ella, al lugar donde vivía, que era Nazaret, con un mensaje específico de Dios. Y ese mensaje dado por el ángel de parte de Dios a María, dice la palabra de Dios que ese mensaje la tomó, la llenó de, sobre todo, mucho miedo y la llenó de una sorpresa que para ella era imposible entender lo que estaba ocurriendo. Estaba a punto de casarse. Sin embargo, lo que le decía el ángel no era posible comprenderlo. Y realmente, si nos ponemos en sus zapatos, nos damos cuenta que sí, que era imposible que ella pudiera entender eso. Y entonces dice la palabra de Dios que al ver el ángel, el miedo, el susto que tenía, el temor que esto le produjo, le dijo esas palabras tan preciosas que siempre salen de los que conocen a Dios y de Dios. La hemos aprendido con Él. No temas. El ángel le dijo, no temas. No tengas miedo. Este no es un momento de temer. Este es un momento de recibir esta noticia que Dios te envía a ti, de una forma que traiga paz a tu corazón. Está la humanidad nuestra
muchas veces ante eso que Dios nos revela, que es el plan de Dios para nuestras vidas, muchas veces eso produce ansiedad, muchas veces nos produce temor, muchas veces nos trae esa especie de desazón de no saber qué es realmente. Los que conocemos a Dios sabemos que Dios planea bien, pero muchas veces tenemos temor de lo que Dios nos está diciendo. Esto es lo que yo tengo planeado para ti. Eso le pasó a María. Sin embargo, en la medida en que el ángel iba diciendo cosas, recibió un anuncio. Ese anuncio era: concebirás, darás a luz un hijo, ese hijo le pondrás por nombre Jesús, es el Hijo del Altísimo. Todas esas cosas la fueron abrumando. Estaba oyendo, pero no entendía. Así que la explicación que sigue, que es totalmente fuera de la experiencia humana, o lo era hasta ese momento, y solo ocurre una sola vez en ella, porque fue Dios que lo hizo, que lo planeó. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Todo eso era una revelación tras otra. Y María estaba bastante confundida. Así que, aunque ella oyó, estaba turbada, estaba llena de temor, pero eso no impidió que ella entendiera que el mensaje venía de Dios. Este es el punto de referencia que cada ser humano debería tener. Un punto de referencia que nos dice que aunque parezca el plan extraño, aunque no se ajuste a lo que nosotros estamos planeando, aunque nos sorprenda por la dimensión que tiene, ese plan debemos identificarlo. Cuando sabemos que es de Dios, debemos identificarlo como algo que viene de Dios. Y eso no es posible hacerlo sin un precedente. Y el precedente se llama conocer a Dios. Saber cómo es Dios, saber quién es Dios, saber que podemos confiar en Él, que hay una relación profunda, íntima, cercana entre esa persona que recibe de Dios este aviso y nosotros como personas que aceptamos la voluntad de Dios. María entendió todo eso, y aunque he dicho ya 3 veces, su entendimiento no alcanzaba la dimensión de esa noticia. Sin embargo, cuando ella dijo: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. José y yo no hemos tenido ninguna relación íntima para que esto ocurra, para que yo sea concebida. Y el ángel, con esa belleza que tienen los ángeles de Dios, le dijo: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y la adentra a algo que ella había escuchado por ser una hebrea, una judía. Ella sabía que Dios había enseñado eso. Se lo había dicho a Abraham, cuando para Abraham era imposible también que él y Sara a esa edad tuvieran hijos. Pero saberlo y conectarlo con nuestra experiencia personal es algo diferente. Y esto es lo que pasó aquí. El ángel le dijo: no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y en ese momento esta mujer, esta joven, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue: le creo a Dios, sé que Él me está hablando, sé que esa es su voluntad, pero acepto lo que Él quiere para mí. En este momento en que nuestros planes van tan avanzados, aceptaré lo que Él quiere para mí. Y por la relación que tenía María con Dios, en ese momento su voluntad se inclinó no a lo que ella quería o a lo que José quería, en el tiempo en que lo querían, en la forma en que lo querían, sino que ella dijo: yo soy tu sierva, hágase en mí tu voluntad. Esa expresión sale, ese reflejo de alguien que tiene a Dios como su único Dios, de alguien que sabe que Dios tiene el poder para hacerlo, de alguien que sabe que se ajusta de manera voluntaria, con gozo, aunque no entienda, a la voluntad perfecta de Dios. En ese momento pasó un milagro. Del cielo llegó, el cielo se abrió para enviarle a María
esa salutación y esa encomienda y ese aviso. Vas a ser madre, y vas a ser madre de una forma no como yo mismo, Dios, lo he colocado, sino como yo quiero que sea ahora. Y en ese momento, en la tierra, ocurre el milagro. La aceptación, el creer, el afianzar su decisión en Dios. Cada vez que esto pasa, pasa un milagro. Puede pasar en tu vida y en la mía. No veremos al ángel, no veremos posiblemente esa manifestación, esa visión gloriosa, pero en el corazón el Espíritu de Dios está tocando nuestras vidas para aceptar la voluntad de Dios. Y el milagro es decirle a Dios, sí, yo quiero. Ella lo selló con esta frase, soy tu sierva, aquí estoy. Saberse siervo de Dios es saber que Dios es el dueño, el propietario de nuestras vidas. Y allí hay una dependencia absoluta. Vamos a estar hablando en este tiempo, en los próximos minutos, vamos a estar hablando de lo que fue ocurriendo. Y veremos al final cuán importante es hacerle caso a Dios, porque siempre el resultado va a ser perfecto porque sale de su corazón. Regresamos ahora mismo. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Qué bueno recordar el nombre de nuestro programa, Mujer, ¿crees esto? Y poder hoy estudiar la vida de una mujer que creyó en Dios, le creyó a Dios y pudo recibir de Él su bendición, que a la vez fue bendición para todos, como es la vida de María. Qué bello recordar, como ella dice, hágase en mí según su palabra. Ella aceptó la voluntad del Señor y con eso primero estaba diciendo, creo en este mensaje que el ángel me está dando, eso es fe. A la vez dice, hágase en mí tu voluntad. Eso es aceptación, eso es rendición, no es mi vida, no es mis planes. No es como decía ahora Orfa, mi boda, lo que uno hubiera soñado. Es en el tiempo de Dios y lo que quiera Dios para mí. Y será hecho. Es decir, que ella sabe que iba a ser instrumento de bendición cuando ella rindiera su vida y lo pusiera en las manos del Señor. Así que qué bueno que estamos estudiando hoy a María y viendo su humildad, viendo cómo ella se rindió al Señor y le creyó por completo. A mí me parece hermoso cómo en el sí de una jovencita reposa la salvación. Amén. Me parece hermoso como ese sí fue trascendente y todavía el día de hoy trasciende. Y todavía al día de hoy da frutos de salvación. Eso me parece sobrenatural. Cuando tú dices fruto de salvación, ¿a qué te refieres? Bueno, porque definitivamente la salvación entró al mundo a través de ese ser escogido por Dios que fue María. Jesús entró al mundo a través de ella. Y todavía al día de hoy está habiendo fruto de salvación en las personas que reciben ese hijo, o sea, a ese hijo de Dios en sus vidas, como Señor y Salvador. Como lo hemos recibido nosotras. Le hemos creído al Señor Jesús y la salvación ha venido a nosotros. Cuando tú decías eso, estaba pensando en que ese recipiente, porque María fue un recipiente, un instrumento de Dios, el haber dicho sí, sin ni siquiera entender todo lo que eso implicaba. Simplemente digo sí, mis planes lo voy a poner a un lado. El haber hecho eso nos enseña, o por lo menos podemos vislumbrar, que hay oportunidades que Dios nos da. Quiere Él que nosotros seamos instrumentos de Él, siervos de Él, que nos pongamos en sus manos. Pero nuestro no entender qué es lo que Dios quiere y nuestros planes que presionan, que queremos esto, que queremos lograr, nos han sacado tantas veces del propósito de Dios. Así es. Entonces, alguien que dijo sí, alguien que aquí dijo sí al Señor, a través de ese sí, Jesucristo nació y ha traído bendición al mundo. Amén.
Tú sabes, Rafa, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estudiaba, el que decía muy favorecida, porque eso era, o sea, la salutación del ángel. Como le estaba diciendo, o sea, te estoy mostrando gracia, te estoy mostrando bondad. Y lo que me hacía era pensar en cada vez que el Señor nos escoge. Tal vez no nos da esa salutación del ángel, pero cada vez que Él nos llama o nos da o nos quiere usar como instrumentos, Él nos dice lo mismo que le decía a María. O sea, te quiero mostrar gracia, te quiero mostrar bondad. O sea, sus planes siempre van a ser de bien, como tú decías al principio, y no de mal, sino para darnos un futuro y una esperanza. O sea, que todo plan, o sea, todo por cuanto el Señor quiere que pase a través de nosotros, siempre nos va a traer algo bueno. Y María definitivamente no entendió nada, justamente por eso dice, ¿qué salutación es esta? Pero me puedo imaginar que después entendió que aunque iba a atravesar y atravesó por momentos difíciles, fue para bien. Y fue algo, una bendición, no solamente para ella, sino para el mundo. Y para hoy en día, para nosotros también, que todavía tenemos esa oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Rey y Salvador. El hecho de usar la palabra favorecida, que te llamó tanto la atención, favorecida viene de su raíz favor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. Es gracia. Es gracia. No es que lo merecemos, es O sea, que gracia. es un privilegio ser Y usado por eso, Él, ser escogido. O sea, Por eso María es- se siente tan impactada. Yo, favorecida, esta persona. Yo, que tengo el favor de Dios. Ella no entendía eso. Fíjense que María no se pone orgullosa. Mira, Dios me está mirando. Eso es que yo soy muy importante para Él. No, decía, Yo. esta salutación tan rara, ¿qué es esto? Yo no merezco eso. Y esto es una forma de nosotros vernos en un espejo. Claro, porque como decía María, ¿cuántos hombres y mujeres ha querido usar el Señor? Y por no entender o por no creer, no han sido usados, no han sido insertados en el plan de Dios para sus vidas. Pero lo bonito es que aún no está a tiempo. A veces nos siente ese llamamiento y estamos a tiempo de decirle sí al Señor, porque Él hará. Es con su fuerza y no con las nuestras. Así Yo es. creo que hay una clave, el que conozcamos a Dios, que nos hace confiar en Él. Porque cuando queremos entender las cosas, nosotros no podemos entender los planes de Dios en esta mente finita nuestra. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo asimilemos bien. O sea, nuestra confianza va por encima de entender qué Él quiere hacer. Ella no entendía cómo iba a acontecer. Incluso ella le pregunta al ángel, ¿Cómo? No lo entendía, pero le creyó y confiaba. Esa confianza que trae paz, que trae seguridad. O sea, porque tú conoces en dónde tú has puesto tu confianza. Y eso sí vemos en ese corazón de María, que le responde porque conocía. ¿Y cómo le creyó? Porque le creyó. Le creyó con todo su ser, con toda su vida. Ese es el resultado de como tú dices, De la conocer a Dios. Puedes lanzarte en sus brazos con la confianza que lo hace un niño. Claro. A que se lanza a los brazos de la papá y la mamá. Y hay un peligro ahí, el papá tiene o la mamá tiene que sacarlo rápidamente. Ella se lanzó a los brazos del Señor. Sin Ella entender sabía las Como un consecuencias, niño. porque no Eso, creo que le dio eso. tiempo pensar. Pero ¿cómo? O sea, en ese instante, no creo que o sea, ella pudo analizar Es que todo lo que iba a venir con ella aceptar eso, Es sino que no- sencillamente María, ella... pero era imposible que ella pudiera pensar, porque solo Dios sabía cómo iban a irse Amén. desarrollando las cosas. Y lo vemos en el relato bíblico. Sí, pero entonces fue incondicional, o sea, su sí fue Correcto. totalmente incondicional. Absolutamente. O sea, ella no pensó en nada, sino sencillamente ella dijo sí. O sea, y me hace entender entonces que ella anhelaba ser instrumento de Dios. O sea, su vida, al escucharle y conocerle, le daba un anhelo de ella ser usada y no necesariamente que ella tal vez planeó como que, yo quiero que Dios me use para yo ser grande ni nada así, sino sencillamente ser parte de los planes del plan del Señor. Señor. Así es, ahí está. El hecho de que, como tú mencionabas, lo que te había llamado a ti la atención de la salutación del ángel, yo pensaba también en que a mí me llamaba la atención que el ángel le dijo, has hallado gracia delante del Señor. Y de las personas de las que el Señor ha dicho que ha hallado gracia delante de Él, es gente que ha tenido fe, que le ha creído de manera incondicional, como lo hizo María. Y nos puede dejar entrever también cuál era el carácter de María.
para que el Señor la viera y pudiera decir, has hallado gracia delante del Señor. Amén. No, y como tú dices, del momento que ella se rindió de manera incondicional, comenzaron los cambios en su vida. Pero Dios la respaldó en cada uno, porque lo primero era que su novio se enterara que ella estaba embarazada. El ángel se encargó, Dios se encargó de enviarle un ángel a José que le hablara. Porque a mí me encantó, como él mismo decía, le iba a abandonar en silencio para honrarla. Todavía él la amaba, él estaba en shock. Pero Dios se hizo cargo de eso. Y le dijo que sí. Y sus planes iban a cambiar. Todo. Porque Todos. ahora ya la boda ya no iba a ser Estaba tan en como ellos peligro la pensaron. boda. Sin duda que no iba a ser como ellos pensaron. Se aceleró la boda, porque tenían meses para prepararlo, ahora no. Pero también veo cuando tú mencionas que el Señor se le reveló a José, y es que Dios no hace nada incompleto. Amén. Trabaja con María, pero trabaja con el novio. Tiene Porque cuidado. ambos son sus hijos. Claro. Y ambos iban a ser padres de repente, Exactamente, porque claro. ellos estaban planeando era casarse, ser esposos, y de repente somos Padres. padres. Somos padres. Wow, qué Y bello. también bonito como ella dijo que sí, sin pensar las consecuencias, porque fíjense que la palabra enseña de cómo una mujer podría ser apedreada. Ella se entregó y confió, sabía que Dios le iba a sostener y le iba a respaldar. Su vida estaba en peligro realmente. su vida estaba Había en una peligro. sentencia de Dios. Mujer virgen que perdía su virginidad estando todavía en la casa de sus padres, tenía una sentencia, porque Dios quería la pureza en el pueblo. Y ella aceptó el riesgo. Ella aceptó la sentencia. Ella sabía que se había puesto en las manos de Dios, entonces Dios resolvería en su vida como ella quería. Dar ese salto, eso se llama fe, como tú acabas de decir. Y vemos el amor de ella reflejado, el amor de Cristo que nosotros conocemos hoy, es reflejado en ella ahí, porque ella entregó su vida completa, aún hasta la muerte, si era el riesgo que ella debía tomar, y eso hizo el Señor por nosotros, nos amó de tal manera, o sea que nosotros vemos el amor reflejado de Dios en ese corazón de ella, o sea, cómo Dios elige un corazón con su amor, que lo amaba como ella había recibido el amor de Dios. Ella se autodenominó sierva. Sí. O sea, aquí estoy aquí, tú eres mi dueño, o sea que fíjate que ella dijo que sí. Y no, ni siquiera puso un pero, porque ella preguntó cómo sería, pero no era poniendo un pero. No. Ella dijo que sí, y de una vez preguntó el plan. ¿Cómo sería? Y Porque- qué bonito saber. porque ella no- la inocencia, qué lindo Porque su corazón. decía, yo no conozco varón. Exactamente. O sea, estaba diciendo, tú eres el que has establecido esto, pero yo no, eso no ha pasado. Era imposible entender. Por eso el ángel le dice, no hay para nada Dios imposible. no hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Y le da además una noticia de otro milagro, que al ella verlo, aún si hubiera duda en su corazón en un momento determinado, el ver que de verdad estaba embarazada Elizabeth de 6 meses, iba a decir, no, pero es que si esto es verdad, esto también es verdad. Dios está haciendo milagros. Bueno, vamos a terminar este primer segmento y regresamos con mucho más de la vida de María. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Retomando un poco lo que decía Nicauris, de lo que sucedía paralelamente, el milagro que estaba ocurriendo en la vida de Elizabeth, y cómo Elizabeth la recibe a María. Yo digo, ella repite lo que dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. O sea, y salta de emoción, como dice que salta en su vientre su hijo. Qué belleza ver todo esto. Y como le dice, bienaventurada la que creyó. O sea, ya ella sabía, creyó, es un acto que ya sucedió en lo que vendrá. Eso es hermoso, ese versículo, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces ahí viene lo que es la respuesta de fe de María y la respuesta a Elizabeth, que comienza, engrandece mi alma al Señor. Es una alabanza. Sin duda. En medio de esa dificultad que mucha gente pudiera haber visto, oh, pero qué prueba le ha tocado, o sea, se la pusieron dura. Ella adora y alaba. Ella estaba llena, esto era un fluir del Espíritu Santo entre esas dos mujeres, yo pienso. Dice allí
y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exacto. Allí lo que ocurre en ese momento es algo glorioso realmente, eso lo podemos imaginar. Pero una mujer que ha recibido de Dios, las dos recibieron de Dios, la constancia de que eran siervas, Amén. porque habían aceptado su voluntad. En ese momento se reúnen y entonces viene esa explosión de gloria, de júbilo, al punto de que el bebito de Elizabeth salta en su vientre. Qué belleza. Eso es algo precioso y de eso hay que hablar mucho, sobre todo en este tiempo. Esa criatura que está ahí siente, esa criatura que está ahí se regocija. Desde ese momento Alabó. tenía propósito, Olfa. Totalmente. Desde ese instante. Qué cosa tan hermosa. Y un propósito como el de Juan. Exacto. Sí. Esta Se es una unieron historia. dos parientas que el Señor tenía en su omnisciencia, Sus planes. en sus planes para ese momento. Una traería al Salvador, otra traería al precursor, al que anunciaría el Salvador está ahí, prepárense, por ahí viene. O sea, qué cosa tan hermosa lo que ocurrió en ese Bellísimo. momento. Esos son los momentos que Dios prepara. Y cada momento que Dios prepara tiene un alcance enorme y un impacto enorme para nuestras vidas. Hay una bendición grande. Ahí lo que pasó ahí fue algo, yo lo puedo imaginar como olas de poder que iban saliendo de ambas. Porque ese diálogo que se produce es extraordinario. Mira cómo empieza María, con un canto de alabanza. Ahora yo Ese pregunto, Señor. porque este es un momento clave para preguntar a cualquiera de ustedes o todas, ¿qué valor tiene conocer a Dios? Porque hay gente que desvaloriza totalmente, eso no me sirve para nada. Eso Que es no le una interesa. antigüedad, eso es un disparate, la gente se inventó eso. Bueno, Orfa, ¿Qué es eso? cuando tú conoces a Dios, tú le crees porque Él es veraz y Él se te revela tu vida. Entonces ahí en esa relación que uno tiene con Dios, con el Señor, uno empieza a sentir y recibir lo que es la paz, la confianza en Él, aunque no entendamos, se nos va todo temor. Ese conocerlo permitió que ella sepa en quién había puesto su confianza. Quita el temor, yo puse aquí, me da fuerzas. ¿Cuántas veces que nosotros no tenemos fuerzas, el Señor nos levanta? Aunque no entienda, tengo confianza, nunca estoy sola, no me siento sola. Amén. Siempre Él Eso es está algo con grande. nosotros. Y tengo la certeza de que Él cumplirá su propósito, las promesas que nos ha dado. No dudamos. muchas Entonces, bendiciones. ese conocimiento de Dios es lo que cambia nuestra manera de conducirnos día a día y poder pasar una prueba como la que ella pasó. Así Que ella iba a enfrentar. Ella no sabía cómo iba a ser, pero creyó y confió. Pero cuando Elizabeth le dice, lo que le está diciendo es afortunada, y eso nos deja, nos deja entender que cada vez que creemos a Dios, somos afortunadas. O sea, somos bienaventuradas cada vez que creemos. O sea, hay una bendición en creer. Hay una bendición en descansar, en que esas palabras que Dios nos está diciendo se van a cumplir. Y la Biblia está llena de promesas. Entonces, cada vez que nos apropiamos de una y creemos que se van a cumplir, nosotros somos llamadas afortunadas. O sea, es una bendición creerle a Dios. Otro detalle que no quisiera que se me pase la idea, que me llama la atención de su carácter, es la humildad. Amén. Porque mucha gente, ser llamado por Dios o algo, se puede enaltecer o sentirse muy importante. Muy Ella superior. siempre se mantiene con una... Perfil bajo, como se dice hoy. Exacto. Así mismo. Sana, siempre, Amén. con un corazón sano. No se enorgullece. Entiende que todo lo que viene de Dios y tiene un propósito de Dios. Y sabe que era madre del Hijo de Dios, porque Exacto. Y aún se mantiene aún así humilde, Estuvo humilde. sencilla. A mí también me llama la atención quién era Dios para María, ella lo conocía. Porque en este cántico hermoso que ella dice, engrandece mi alma al Señor, era su Señor. Y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Era su Salvador. Porque ha mirado a la bajeza de su sierva, que es lo que tú dices, su humildad. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sabía que Dios era eterno. Todas las generaciones, hoy aquí estamos hablando de eso. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Ella sabe que Dios es poderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él es santo.
Y me llama la atención porque todo esto son cánticos, son salmos, y en esa época a las mujeres no se les dejaba entrar a la sinagoga. Entonces habla de un corazón que amaba al Señor y que buscaba conocerlo, y que se ponía y que oía. Porque esta declaración la puso el Espíritu Santo, pero habla de alguien que lo conocía también, que la tenía, que no solo escuchaba esa palabra, sino la atesoraba en su corazón. Eso es sumamente importante, porque decías ahorita que Elizabeth dijo algo que el ángel le había dicho a María, y ellas no habían hablado, pero dice, fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién le reveló eso? Fue el Espíritu Santo. O sea, eso es algo que también nos llama, debe llamarnos la atención, que Dios revela. Amén. Dios revela, Dios le revela a una persona que está a quién sabe a cuántos kilómetros de ti, lo mismo que te está revelando a ti, porque es un solo espíritu, y Él hace eso para vincular y para darnos a nosotros el gozo de saber que el Espíritu Santo que mora en ti también vive en mí y nos llena de su gracia. Y una confirmación, Orfa, porque el Señor no nos deja en confusión. O sea, el Señor es un Dios que así mismo, si tal vez en algún momento había una duda en María, el hecho de Elizabeth de declararle esas cosas, o sea, era básicamente diciendo, lo que tú has creído te ha dado, o sea, ha sido bueno, o sea, y confirmándole a María que ese era el plan de Dios. Porque no lo dice la Biblia, pero ni nada, pero hay momentos que justo cuando todo realmente ya tú caes en la realidad de que tu vida va a cambiar, uno pudiera entrar en pánico o pudiera entrar en duda o realmente haber escuchado bien lo que se dijo. Y Elizabeth se lo está confirmando. Es una forma preciosa del Señor decirle, me agradó. Soy yo, porque el Espíritu se confirma a sí mismo. Amén. El Espíritu nos guía a toda verdad, no nos trae a confusión. Entonces eso es lo que Dios hace. Una vez más, para favorecernos. Porque acuérdense que ella está bajo esa sombra del favor de Dios. Amén. Aunque no lo sabía todo, sabía que era Dios que estaba ahí. Sí. Y eso es suficiente. Sí. Debe ser más que suficiente para nosotros. Conocer el carácter. No. Que conocer el carácter de Dios también, como parte de lo que decía Nicole, trae seguridad, confianza. Y ella sabía que Dios era santo, conocía y lo reconocía como santo. Y sabemos, porque la palabra dice que era virgen, que era una muchacha que valoraba también la pureza, ¿verdad? Y que era misericordioso, porque dice en el verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Eso fue una de las cosas que ella declaró en el momento en que estaba en su cántico, como se conoce. De manera tal que el conocer ese carácter de Dios, entiendo que ayudó a María a poder permanecer confiada en que independientemente de lo que pasara, ella iba a estar segura en Él. Amén. Enfocada. Eso es lo que iba a decir, que ella sabía que Dios cumple sus promesas. Eso es algo para hoy, para cada uno de nosotros. Saber que Dios cumple su promesa. Fíjate que ella dice, su misericordia socorrió a Israel. Hace 700 años habían hablado de esa virgen que tendría ese Salvador, estaba ocurriendo. Desde el principio de la palabra, Dios ofrece un redentor, ¿verdad? Cuando pecamos. Entonces, eso es algo para el tiempo de hoy, saber que Dios cumple sus promesas y podemos confiar en Él. ¿Y cómo lo pone en primer lugar? A Dios. Puso a Dios sobre su lugar, sobre el lugar de su esposo, sobre lo que dijeran, sobre todo. Eso sí, le dio a Dios el primer lugar en su vida. Total y absolutamente. Eso. ¿Sabe que eso debe recordarnos que luego, cuando Cristo ya había empezado su ministerio, se detiene un día que viene decía una multitud venía tras él y dice, el que no me ama, más que a papá, mamá, propiedades, no puede ser mi discípulo. O sea, María tenía eso en su corazón ya. Y es necesario, mis hermanas y ustedes que nos están escuchando, que recordemos que tener a Dios en primer lugar no es una utopía, es algo, es una experiencia que va a permitirle a Dios esa apertura y ese amor, ¿verdad? Visible. Mis planes te los entrego, mis metas te los entrego, eso es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, pero yo voy a hacer lo que tú quieras, que siempre es mejor. Eso nos permite crecer en un conocimiento diferente, eso abre la puerta a una dimensión de conocimiento y del favor de Dios
porque Él puede vaciar en nosotros sin problemas, sin obstáculos. Así es. La voluntad está rendida a Dios, no estamos luchando con Dios porque le creemos. Amén. Conocimiento de Dios nos permite creerle y nos lleva a una obediencia activa, una obediencia real. Bueno, otra vez tenemos que hacer una pausa para este próximo segmento. Pero yo entiendo, espero, anhelamos todas, de que también usted esté dándose cuenta de que es importante, usted es importante para Dios. Amén. Y Dios quiere usarla con poder. Amén. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. No, Yorfa, en la vida de María podemos confirmar o nos podemos dar cuenta cómo el ser instrumentos de Dios no nos exime de problemas o de situaciones, porque dice que ella fue bendecida por Dios o favorecida por ser escogida como instrumento, pero vemos que a partir de ella ser favorecida y ser escogida como instrumento para traer al Mesías al mundo, vinieron muchísimas situaciones que ella iba a tener que atravesar, inclusive situaciones que fueron peligrosas para ella, porque justo cuando ella ya está encinta, entonces se promulga el decreto que hace que ellos tengan que viajar. Y debió haber sido muy difícil viajar encinta en las condiciones de su tiempo. Dígalo usted que es madre. En esas condiciones donde no había un auto, un avión, claro, nada. Que no, bueno, yo me imagino uno que cuando de que está embarazada piensa que uno no puede hacer nada. No puedo pensar. Me imagino tener que pensar, ok, ahora tengo que trasladarme. Y dice que le tocó dar a luz allá. O sea, que no era que ella tenía un mes y no se le notaba la barriga. Era que ella estaba ya a punto de dar a luz. O sea, en los meses más complicados, en los meses más incómodos, en los que uno ya no puede ni dormir. O sea, que no siempre el ser favorecida por Dios o el estar en esa voluntad de Dios significa que no vamos a hallar obstáculos que nos deben de llevar a recordar eso que ella conocía del Señor para poderlos atravesar. Pero precisamente ese decreto, María habla, tú dices inesperado, pero sí estaba en el control de Dios. Porque dice la palabra en Miqueas 5:2 que ese Mesías vendría de Belén de Efrata, y ellos no estaban en Belén de Efrata. Entonces se ve el control de Dios que hace ese dicto, ¿verdad? Y que ellos se muevan allá y que el Salvador nazca según la profecía. Eso me llama la atención porque una vez leí y estudié que hay más de 150 profecías que se cumplen en Jesús. Y esa es una de ellas. ¿Y quién podía tener control? Nada. Dios se encarga de que Él nazca. Pero ella lo pudo haber tomado de una forma muy diferente. Claro, claro. Porque pudo haber llegado molesta a Belén. Y era parte del plan del Señor. No, y cuando se enterara que no había dónde dormir, todavía faltaba faltaba. Y que se le presenta su carácter humilde, al conocimiento, a su carácter de sumisión, a ser sierva del Señor, porque su vida estaba completamente en las manos del Señor. Tú has dicho el punto clave, saberse sierva como ella se supo, porque fue diciéndole al ángel. El ángel dice, no hay nada imposible para Dios. Y dice, aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Amén. Le está diciendo a Dios, tú haces conmigo lo que tú quieres. Y cuando tú le crees a Dios de esa manera, todo lo que Dios haga, tú sabes que es para bien. Tú no desconfías de Dios, sino que te conviertes en un recipiente en el cual Dios puede trabajar abiertamente porque le rendiste tu voluntad. Esa es la diferencia. Mientras que aquel que dice que es siervo y se resiste, Dios tiene que dejar a esa persona que siga sus planes, ¿verdad? Porque Dios no lucha. Su gloria no la va a poner en juego con un ser humano al que Dios le está haciendo un gran favor, una gran elección, y es para bien de su vida y de otros. Entonces, en ese caso, ella aceptaba lo que Dios le daba
en esas condiciones. ¿Cuánto tenemos En que aprender esas, sobre así es. de María? Mucho, Porque ¿qué hacemos mucho. nosotros cuando los planes que tenemos cambian de un segundo a otro? O sea, su plan era dar a luz en su hogar, pero No sus fue planes cambiaron. Sí, claro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y dónde cuando- dio a luz? Correcto. El Encima único de- lugar que Dios abrió. Ajá. ¿Se imagina? Sí. Un lugar No, que no era, era- séptico, un lugar que no no. era... Era No, un establo. Mira, a mí me gustan los animales, orfa. O sea, que tal vez yo hubiese sido muy feliz ahí al lado con la vaquita. A mí me Pero gustan, pero no hubiera realmente sido feliz. no me puedo ese no, imaginar. ese no es el lugar para nacer. nacer. Pero eso mismo tiene una enseñanza para Claro. todos nosotros. Muy bien. Tú sabes El que yo Rey veo- de Gloria. Eso Así yo es. veo del corazón de ella, que esa bendición tan grande no cambió su corazón humilde. Amén. Porque ella le pudo decir a José, ahí no puede nacer el Hijo de Dios. Pero es verdad. Sí. O sea, su actitud por esa bendición tan grande pudo haber cambiado y su corazón pudo haber sido... Soy que la le madre pasa del a muchas rey. personas quizás con un Sometida. llamamiento, Amén. quizás pierden su corazón humilde. Sometida todo el Y tiempo. ella se Anita. mantuvo, ella se fue al pesebre y ahí nacería el Hijo de Dios. Porque Y no- al conocerlo sabía que aún en la dificultad el Señor estaba haciendo algo. Lo que puede parecer una dificultad para nosotros es parte del plan soberano del Señor. Amén. ¿Sabes qué quería decir? No dejar de mencionar también, aunque yo sé que no estamos hablando de él ahora, pero la obediencia paralela de José. No, pero claro. Totalmente. Como también, como el Señor lo escogió a él Extraordinario. también para esa Sí. labor, para esa tarea tan importante, ese acompañamiento. Por eso cuando Dios Tan elige fiel. la pareja, es perfecto. Exacto. Porque Dios no podía poner a su hijo en un hogar desestabilizado, desequilibrado, donde la gente se está peleando, donde no se aman ni se respetan. No lo iba a poner ahí, no iba a permitir que naciera así. Lo pone en el hogar donde van a formar su vida matrimonial dos personas que amaban y conocían a Dios. Ese es el ambiente, esa es la Precioso. atmósfera. Así es. Entonces, cuando Dios hace una cosa, es completa que la hace. Claro. Y toda la de José, fíjate que en medio de esta adversidad que estamos hablando, igual el ángel se le aparece ahora a José y le dice que salgan de ahí, Sí. porque iban a estar en peligro. Ahí Ajá. está, Así ahí que- está, el cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Y Y, mira, también un antes- exilio, Orfa, también. Y muy mira, algo esperado. y en un orden perfecto, porque entonces el ángel le comienza es a hablar a José, que debe ser la cabeza de la casa, y comienza a darle dirección a él, Así para es. que él cuide a Así María. es. y a- María se queda tranquila y ahora está siendo guiada por Exacto. José. Pero fíjese la provisión de Dios. Estamos hablando de Dios toma tu vida y todo. Antes de que ocurriera esto, la amenaza, y se diera el decreto de Herodes, lo que ocurre es que Dios trae desde el oriente a 3 personas que les dan regalos. Ay, sí. Y es lo que tenían, porque ellos eran los 2 personas con necesidades. Dios les provee para ese viaje y esa estadía en el exilio. Amén. Dios lo tiene todo en sus Todo manos. perfecto. Y cuando empezamos a entender eso, nuestras vidas tienen una comprensión muy alta del valor que nosotros tenemos delante de Dios. Amén. Y me No hace nos va a recordar descuidar. ese versículo, Dios tiene planes de bien y no de mal. Planes para traer un futuro y una esperanza. Tal vez nuestros planes eran otros, como dice, ella quería casarse, otro, pero los planes de Dios fueron mayores y traer ese es un futuro y una esperanza. La Claro. esperanza de la salvación. Tú sabes que yo veo en ella también cómo ella dependía totalmente del cuidado y del plan de Dios, o sea, y no quería ayudar a Dios o entorpecer sus planes, como por ejemplo Sara, que no esperó, no trató de ayudar a Dios. No sino- creyó, fue incrédula Sara al principio, que eso no fue Sí, María. pero María creyó. entorpeció. Sí, también entorpeció. Entonces, yo veo eso de María, también veo que ella siempre se mantiene quieta, confiada, y que las cosas que no entendía la guardaba en su corazón. Es una enseñanza para nosotras, que muchas veces cuando no entendemos algo, yo te Salimos llamo de una vez. No, yo te llamo, que me lo expliques. Y yo digo, no entiendo. ¿Sabe qué? Pienso que a partir de que le dieron ese anuncio a María, ella comenzó a tener dificultades y pruebas, vamos a decir. Sin embargo, es ver ese abandono a la voluntad del Señor, esa entrega, que entender que la visión del Señor de nuestras vidas va más allá de nuestras vidas.
vidas. El propósito del Señor para nosotros va mucho más allá de la vida de una persona, trasciende. Y entiendo que tal vez María entendía eso. Sí, sin duda. Ella se entregó porque supo que lo que el Señor estaba haciendo era algo que va más allá de ella misma. Eso lo hace sin duda. Dios va revelando esa gran verdad y ese gran beneficio, esa gran bienaventuranza para nosotros cuando nos vamos acercando al Señor. Ahorita hablábamos de que María conocía el carácter de Dios y eso solo puede ser posible por la intimidad que tú tengas con Dios. Eso no viene porque alguien te lo regaló, eso viene en esa intimidad, y al tener esa intimidad entonces podía depender y entender que su vida estaba más allá de lo que ella creía que era su vida. Que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Amén. Es Dios que quiere hacer. Es algo precioso. Me gustaría también traer cuando a los 40 días van a llevar la ofrenda a la iglesia, que ella recibe este anuncio también tan temprano, tantas cosas, y le dicen, una espada atravesará tu alma. Siempre ese versículo me ha llamado la atención porque digo, Dios puede entender el dolor de una mujer, la que pierde un hijo, la que se duele por cualquier cosa de su hijo. Ciertamente es el sentimiento, que una espada atraviesa su alma, y ciertamente a María le atravesó una espada a su alma cuando vio morir a su hijo en la cruz. Ella estaba ahí. Ella estaba allí, a los pies de esa cruz. No se despegó de ahí. Y ni aún ahí cuestionó. Ni aún ahí cuestionó. Ni aún ahí, qué bien lo has dicho, ni aún ahí cuestionó. Ella conocía, ella sabía lo que Dios quería, aunque el dolor la rodeaba y ella sabía lo que Dios estaba haciendo. Y eso fue muy importante. Yo no quiero que terminemos este tiempo, que ya casi tenemos que terminarlo, sin olvidar que María fue muy desacreditada. Nosotros encontramos eso en Juan capítulo 8, cuando a Cristo le dicen los fariseos, nosotros tenemos un padre, no somos nacidos de fornicación. Esa era una forma de decirle, tú naciste de fornicación. Y si creían eso, como lo creían, es porque María había sido una mujer que no tenía para ellos ningún valor. Aún así, nosotros no vemos a María nunca defendiéndose, peleando por un lugar, queriendo ser la más importante entre los discípulos. Nunca. María fue una mujer humilde, una mujer sabia, una mujer prudente. Lo que tú dijiste ahorita, todo lo guardaba en su corazón. Eso es esperar en Dios. Amén. Bueno, si pudiéramos ahora decir, ¿qué de María tenemos nosotros? Pero ya el tiempo se acabó. Pero debemos pensar en eso. A alguien que Dios elige para una tarea tan hermosa. Algo había en su corazón, no que agradó a Dios hacerlo por eso, sino que Dios valoró ese amor, ese conocimiento, esa obediencia, esa prudencia. Virtudes que debemos tener, cada mujer debe tener. María es un gran ejemplo. Amén. Orfa, y antes de cerrar, no quisiera dejar de decir que así como ella, todas nosotras y todos los que creemos en Él, somos receptores de esa salvación y Cristo mora en nosotros. Amén. O sea, somos bienaventurados porque Cristo está en nosotros. Porque le dijimos sí. Porque le dijimos que creemos. sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por estar una vez más, por acompañarnos, pero sobre todo pedimos al Señor que usted reciba esto, que tú recibas esto y que veas que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Hasta el próximo programa.